Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de biomedicina. El día de hoy vamos a hablar de un sistema de eliminación y de depuración, también conocido como un sistema encargado de eliminar las sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita, específicamente algún tipo de sales, y este sistema es conocido como el sistema excretor o el sistema urinario. Los organismos necesitamos eliminar los productos de desecho que resultan del metabolismo celular. Y la única manera de lograr este cometido es a través de la excreción. Las funciones excretoras se llevan a cabo en el sistema digestivo, en los pulmones, en la piel, como lo hemos visto en los diferentes sistemas que hemos estado estudiando. Y entonces, pues la última parte en donde llegan estas sustancias que se producen en los otros sistemas es precisamente el sistema urinario. Este sistema urinario está conformado por un riñón, dos riñones en realidad, dos uréteres, una vejiga y una uretra. La uretra en el caso de los varones es distinta a en el caso de las mujeres. En el caso de los varones es más larga y en el caso de las mujeres es un poco más corta, ¿sí? Sin embargo, la funcionalidad y la fisiología de estas estructuras siempre va a ser la misma, ¿ok? ¿Cuál es la más importante dentro de estas estructuras del sistema urinario? Pues indiscutiblemente es el riñón. Como habíamos mencionado, tenemos dos riñones, son órganos que tienen una forma de frijol, se encuentran en la parte posterior de la pared abdominal, detrás del peritoneo. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo para dejar lugar al hígado. Ustedes recordarán que por aquí se encuentra el hígado. Entonces pues tenemos que analizar más o menos a qué altura. Vean, ahí está el hígado, aquí está el peritoneo y aquí está el riñón. Entonces es por eso que el riñón es un poco más, ¿cómo se podría decir? Está más hacia abajo para dejar un poquito de espacio. ¿Cuál es la función? Filtrar la sangre que traen las arterias renales para eliminar todas las sustancias no deseadas. Y todas estas sustancias no deseadas se secretarán a través de un residuo conocido como orina. Como pueden observar aquí, nos hace una descripción precisamente de estos órganos laterales a la columna vertebral, debajo de las últimas costillas, atrás del peritoneo, color rojizo. Y una cosa que no dijimos es que tienen un tamaño aproximado de 11.5, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. O sea, no son estructuras tan pequeñas. Ok, continuando con esto, pues ahí podemos ver un corte en donde observamos la cara posterior del riñón. Observamos también unas pequeñas estructuras que se pueden apreciar de manera significativa, que son estas cositas. Estas cositas se les llaman pirámides renales. Adentro de estas se encuentran las estructuras de nefrona que permiten llevar a cabo el filtrado. A la parte exterior se le conoce como corteza renal, ¿sí? Y esta parte donde se encuentra el recolector de la orina, que está conectado a los uréteres, se le conoce como pelvis renal. Esta es una descripción literalmente general. Un momentito. Ok, otra cosita que también es importante respecto a el sistema general del riñón es que también su anatomía varía un poco con respecto a el sexo, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, en algunas ocasiones se ha observado que las estructuras renales son un poco más pequeñas y la consistencia de los uréteres de igual forma. Y sobre todo la posición. El riñón, tiene una corteza exterior, adentro tiene una médula que se encuentra precisamente en las pirámides renales y generalmente estas pirámides renales son alrededor de 8. En la diapositiva anterior observábamos eso. Miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente, ¿sí? Entonces es una cuestión muy importante del sistema renal. Esta es la anatomía ya desde el punto de vista del corte. Ahí está la cápsula renal, que es la parte exterior, está la corteza, hay una base en las pirámides renales que se llaman papilla, está el cáliz, donde prácticamente está la pelvis renal, están las médulas renales,
¿Se acuerdan que les dije que aquí estaban las pirámides al mismo tiempo y que adentro estaban las nefronas? ¿Sí? Está este espacio entre cada una de las pirámides renales que se le conoce como columna renal. Es una extensión de la corteza, ¿sí? Y finalmente está el uréter. Y obviamente en donde se encuentran incrustadas las venas o las arterias que van a oxigenar a el sistema renal, o en este caso al riñón, se le conoce como ilion. Es esa parte de unión donde está la pelvis renal, está la sangre, las venas de sangre oxigenada y las de sangre no oxigenada, ¿sí? Entonces esto es muy importante dentro de las características. Y bueno, si quisiéramos ver un riñón real, se vería así, ¿no? Y en este riñón nosotros podríamos apreciar pues las estructuras que les acabo de mencionar. En la parte exterior, déjenme voy con el mouse, podemos observar aquí la corteza renal. Aquí adentro las pirámides, ¿sí? Como podemos observarlo. Aquí sería el hito. ¿Se acuerdan que yo por acá les decía? Ahí está el ilio, perdón. El ilio aquí estaría, ¿sí? Si los vamos, ahí está la pelvis renal, la podemos observar de color blanquecino. Y en este caso no se puede apreciar el uréter. Sin embargo, bueno, la funcionalidad de cada una de estas estructuras es sumamente importante en los procesos de filtración. Todo esto es prácticamente la estructura que va a permitir el filtrado. Borde cóncavo. El ilio también tiene como una especie de conexión cóncava que se le llama escotadura. Y además vamos a encontrar vasos sanguíneos y otra cosa muy importante que inclusive ustedes ya vieron en clases pasadas, que es el sistema linfático. Vamos a encontrar también inervaciones, vamos a encontrar vasos linfáticos y vasos sanguíneos que van a permitir precisamente esta recolección y esta purificación del sistema, de la sangre a partir del sistema renal. Aquí podemos apreciar la arteria renal, la vena renal, que ustedes recordarán que estaban conectadas precisamente a lo que es el corazón para permitir su oxigenación. Podemos observar el rojo para las arterias que están oxigenadas y el azul para las venas que están desoxigenadas. Todas estas entran a través del ilio. Aquí está el uréter, ¿sí? Tenemos la aorta abdominal, obviamente recoge sangre del sistema digestivo y residuos que son previamente purificados después acá en el sistema renal. Y luego tenemos la vena cava inferior también de sangre desoxigenada, ¿sí? Entonces todo esto vuelve más complejo a este sistema de limpieza de nuestro organismo. Una de las estructuras también muy importantes del sistema renal son los uréteres. Los uréteres son dos conductos, como lo podemos apreciar en las figuras anteriores. Miren, aquí está uréter 1, uréter 2, que van a permitir pues el transporte de las sustancias recolectadas que se tienen que eliminar, ¿sí? El primer paso es prácticamente en la pirámide renal, ¿sí? En las pirámides se hace la primera limpieza del sistema sanguíneo. Luego sale, digámoslo así, un líquido que se deposita ahí en la pelvis renal. Luego desciende a través de los tubos, que son los conductos. Y bueno, aquí estos conductos lo van a llevar directamente a la vejiga y para posteriormente ser eliminado. ¿Cuánto miden? Aproximadamente 25 centímetros. Y nacen, como lo acabo de mencionar, en la pelvis renal. Hay porciones de estos tubos lumbares que hacen precisamente referencia a la altura de las vértebras lumbares, ilíacas, precisamente en la fosa ilíaca, y vesicales, ¿no? Que es ya casi cuando llega a prácticamente la uretra como tal. La orina se drena de la pelvis renal de cada riñón hacia los uréteres y estos pues lo van a transportar. ¿Y qué crees? Este tipo de tubos contiene músculo liso. Ustedes recordarán de las clases anteriores que decíamos que el músculo liso permitía la movilidad de muchas sustancias dentro de nuestro organismo. Y este es un ejemplo. Músculo liso que permite contracciones que impulsan que la orina descienda por los uréteres hacia la vejiga. ¿Sí? En los adultos miden entre 25 y 30 más o menos, ¿no? Y bueno, esta longitud es transportada gracias al movimiento del músculo liso. ¿Qué más podemos decir acerca de los uréteres? Bueno, también si lo viéramos desde el punto de vista de la anatomía,
podríamos decir que descienden por la pared posterior del abdomen. Por eso decíamos al inicio que son retroperitoneales. ¿Ok? Bien, continuando con esto. Ahí tendremos un ejemplo ahorita de cómo están los uréteres. Ahí está. Riñón derecho, riñón izquierdo. Está la pelvis renal. Y adentro de este es donde se deposita la orina. Y precisamente el encargado de haber filtrado todo esto fueron los túbulos renales que están adentro de las pirámides, ¿sí? Entonces esto al final descenderá hasta la vejiga, donde también hay músculo liso que permite la contracción y la expulsión a través de la uretra. En el caso de los hombres es un poco más larga la uretra, y en el caso de las mujeres es un poco más corta. ¿Qué más podemos mencionar de esto? Bueno, creo que de los uréteres es todo. Y aquí podemos apreciar la anatomía, la diferencia en la anatomía precisamente del sexo, el riñón derecho, el riñón izquierdo, los uréteres, y obviamente aquí pueden apreciar precisamente la posición de la uretra, y la posición de la vejiga también cambia un poquito, es más hacia la parte posterior, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, y esta fisiología precisamente deriva de la naturaleza del parto. Gracias a esta fisiología, o esta fisiología ha permitido precisamente que el parto se pueda llevar a través del ¿cómo se podría decir? De la fisiología de la mujer de una manera adecuada. Ahí tenemos otro ejemplo de los uréteres. Y bien, vamos a hablar de esa estructura que permite almacenar la orina que desciende de los uréteres, y esa es la vejiga. Un órgano hueco. En el hombre se encuentra encima del recto, en la mujer delante de la vagina. ¿Se acuerdan que yo les decía que cambiaba un poco la fisionomía del sistema excretor tanto en hombre como en mujer? Es por esta situación. Bueno, una vez que se vacía, pues queda como una bolsita ahí exprimida, y bueno, cuando ya está llena tiene una forma de esfera. Esta vejiga contiene 3 túnicas de tejido epitelial, tejido muscular y uno de tejido mucoso, que es el que se encarga precisamente del control de las cuestiones infecciosas. La mucosa, pues ustedes saben, secreta o segrega moco, que permite pues mantener homeostasis en algunos órganos. Tejido epitelial, también ya hemos hablado de él, le da sostén, y el tejido muscular obviamente le permite también ese movimiento. Tiene un esfínter, que es el que permite que se abra o que se cierra para expulsar la orina. Es un almacén temporal, y existe un mecanismo que se conoce como mecanismo de admicción, que es el que permite pues eliminar esta orina que ya nuestro cuerpo no necesita, ¿sí? Entonces son desechos. No sé si alguien ha escuchado hablar de la orinoterapia. Hay personas que aseguran que tomándose la orina pueden mejorar, pero obviamente esto es un mito, ¿no? No se ha comprobado científicamente que realmente tenga un efecto, que yo dudo mucho, porque pues es un desecho como tal. Una acidez, tiene urea, tiene un montón de sustancias tóxicas para el mismo organismo si se volviese a ingerir. La uretra, ahí está, en la mujer es corta, termina en el meato urinario. En la mujer está entre el clítoris y la vagina, en el hombre está adelante de la próstata. Y bueno, también una de las funciones que tiene la uretra en el hombre es transportar el esperma. Esta es la estructura, por ejemplo, vean, de la uretra de un hombre. Vean cómo está por delante de la próstata. Esta rosita es la próstata, no se alcanza a ver bien. Y bueno, aquí está, ¿no? Ok, vamos a ver ahora cómo se encontraría en el caso de una mujer. Ahí está, vean, el esfínter. Ahí está, los esfínteres que permiten la entrada y la salida de la orina. Vean, ahí está la vejiga. Aquí está, y vean la uretra, o sea, prácticamente es una sección muy cortita, ¿sí? Es el cambio que tiene en el caso de hombre o mujer. Igual acá hay otra masculina. Vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar de un elemento muy importante en el sistema renal. ¿Se acuerdan que decíamos que las pirámides renales contenían algo que era muy importante para el proceso? Bueno, pues adentro de estas pirámides renales vamos a encontrar a lo que es la nefrona, y la nefrona está constituida por una estructura. Bueno, vamos a desmenuzarlo un poco más, ¿sí? Adentro de la nefrona existe una capsulita
¿sí? Que también se le conoce como glomérulo, y es el que se encarga de filtrar pues las sustancias que el cuerpo pues prácticamente va a desechar o va a aprovechar. Y si pueden apreciar, este glomérulo está conectado a un sistema de redes sanguíneas o vasos sanguíneos, precisamente que permiten que se lleve a cabo esto. Aquí, por medio de ósmosis, permeación y por todos los mecanismos de movimiento que tienen los líquidos dentro de nuestro cuerpo, son prácticamente seleccionados a través de una red de capilares que están aquí en el glomérulo, lo que va a permitir pues prácticamente que se reabsorba agua, glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, o que se eliminen algunas sustancias como el cloruro de sodio, el bicarbonato, ¿sí? Y bueno, esto es lo que va a permitir que se dé a cabo el proceso de formación de orina. Todo esto llega aquí y luego ya lo que se va a procesar o se va a reabsorber se manda a través de estos túbulos, que es el túbulo distal, el asa de Henle y hasta el túbulo proximal, hasta llegar al tubo colector, donde prácticamente ocurrirá este proceso. Y ahorita lo vamos a apreciar en una animación. Miren, ahí está lo que les quería indicar. Esa es la cápsula, el glomérulo que les acabo de mencionar. Este glomérulo es el que sigue. Ahí está, vean. Aquí está el flujo sanguíneo, el glomérulo, y ese flujo sanguíneo permite la entrada o la salida de sustancias que son prácticamente recolectadas en los tubos que dijimos, ¿sí? Que era el distal, el proximal, la asa de Henle y el tubo colector. Es la unidad funcional de un riñón. Por eso es que cuando se descomponen estas, empieza a fallar el sistema renal, ¿sí? Cada riñón contiene más o menos 1 millón de nefronas, ¿sí? Aproximadamente, estructuras muy diminutas, y obviamente pues cada nefrona va a tener un glomérulo, ¿sí? Entonces imagínate más o menos 1 millón de nefronas por cada glomérulo, y pues prácticamente estas son las que nos van a dar esta funcionalidad, ¿sí? Que va a permitir pues que se lleve a cabo la filtración, y a este fenómeno de filtración que ocurre aquí se le conoce como filtración glomerular, ¿sí? Es el inicio del proceso de formación de la orina. Ahí tenemos, vean otra imagen, nos lo hacen más explícita, el flujo de sangre que viene entrando y viene saliendo, si se fijan oxigenada, las pirámides renales, y luego aquí adentro nos hacen esta separación, llegan a través de los capilares al glomérulo hace filtración, uno lo reparte a través de el distal, el asa de Henle, el proximal, finalmente el recolector para depositarse en la orina. ¿Sí? Digo, en la vejiga. Ahí tenemos otro ejemplo de nefrona, formación de la orina. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, pues prácticamente es un proceso que incluye filtración glomerular, reabsorción y secreción, prácticamente. Y lo vamos a ver en la siguiente imagen, donde se puede apreciar este proceso. Vean. Aquí tenemos toda la parte de los capilares de las venas y pueden observar cómo llegan sales y son liberadas, ¿sí? Vamos a darle otra vez aquí. Vean, también hay agua que es liberada, ¿sí? Hay iones de cloruros, hay iones de glucosa, hay iones de urea, hay iones de potasio, ¿sí? Y aquí ocurre pues prácticamente todo este proceso. Si alguno se quiere reutilizar, pues se reabsorbe, vean. Pero todo lo que se sacó de acá de la circulación o se elimina o se reabsorbe. Vean, por ejemplo, el agua se va, pero esta molécula, que es una molécula de glucosa, prácticamente es reabsorbida. Algunas veces se reabsorbe dependiendo de las necesidades del organismo, otras solamente se eliminan, ¿sí? Sin ningún problema. Cuando una persona, por ejemplo, tiene diabetes, la concentración de glucosa es muy alta en sangre, de tal forma que no se puede absorber toda, y mucha de esta sale en la orina. De hecho, son de las primeras pruebas que se le hace a una persona que tiene esta afección, ¿sí? Bien, entonces este es el proceso por el cual se forma la orina y finalmente terminará siendo depositado en prácticamente en el tubo recolector. ¿Y qué tiene la orina? Lo que les acabo de mencionar. Puede tener, además de las sustancias que mencionamos, creatina, amoníaco y ácido úrico, que son derivados de las proteínas, en una cantidad de 1.2%. Puede tener sales disueltas y otros iones, cloruro de sodio, cloruro de potasio, al 2.8%, y urea. ¿De dónde viene la urea? De la proteína, que tiene un NH, ahí está. Y el 95% es agua, ¿sí?
Ok, jóvenes, pues les agradezco mucho. Hasta aquí llega nuestro pequeño repaso del sistema renal. Y bueno, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Hasta luego.